Yo de verdad, después de estos resultados en materia de seguridad, tengo dos conclusiones. O son profundamente incompetentes o son cómplices. Si de verdad como mexicanas y mexicanos llegamos al punto de normalizar el estado de violencia en el que vivimos, si de verdad eso no nos mueve para cambiar las cosas, no entiendo ya entonces en qué estamos. Yo lo único, la esperanza que veo de veras es la historia de vida que tiene Xochitl, la historia que tiene para compartir, la historia que la acompaña, porque eso no lo puedes inventar, eso no lo puedes crear. Ella enmarca ese grito muy mexicano de los estadios de sí se puede, de la movilidad social. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atípicas, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos acompaña un diputado queretano muy crítico, pero que además es miembro de la familia Atypical, tiene su voz Atypical, entonces lo ven cada semana. Hoy nos acompaña Paul Hospital. Paul. ¡Oh! Gracias. Bienvenido, Paul. Muchas gracias. Es todo un gusto tenerte. No, hombre, al contrario, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Me peleaba por venir porque yo nada más mando mi video ahí por WhatsApp y ustedes lo ponen. Y yo decía, oye, pero pues yo quiero ir al estudio, yo quiero estar aquí. Pues ya. Está más bonito de lo que pensé, ¿eh? ¿Se te hizo? Sí, para toda la gente que nos está viendo, la verdad es que vale la pena. Deberían de hacer unas visitas guiadas y todo para los fans. Fans destacados, los que donen dinero, los que manden, que vengan aquí un día en vivo al programa. Un tour por los 18 foros de Atypical. Exactamente. Exacto. Y otros 5 en construcción. Otros 5. Bueno, tenemos uno indoors en la cocina, etcétera. Estamos diversificando aquí. Pero bueno, también Gracias. es un gusto gigantesco estar con dos de los jóvenes que más piden, que más extrañan cuando no están. De este lado ya lo conocen, tenemos a Dylan. Dylan, bienvenido. Verito, uno siempre regresa a los lugares en los que es feliz. Ay, pues aquí estoy, aquí estoy. Y qué alegría estar otro sábado y sobre todo con Paul, que es un gran invitado. Estoy segura va a ser un gran programa. Y de este lado, al joven más joven, bueno, no, porque cuando viene Carlos Moris le gana, pero uno de los jóvenes más chiquitos que tenemos, Miguel de Samaniego. Miguel, Benito, bienvenido. Muchas gracias. Ya me tenían castigado aquí en Atypical, ¿eh? Ya habían varios programas que no venía. No es cierto. Pregúntenle No es cállese. cierto, no es cierto, es broma. ¿Qué hiciste? Algo hizo. Algo hizo. Bonito sábado. Si llegamos a más de 10,000 likes, les juro que les contamos el chisme De por qué estuvo castigado. de por qué estuvo castigado Miguel O de sea, Samaniego. vamos a contar el chisme. Pero es horario familiar. No, pero yo digo ¿Así que lo vas a 20 contar? mil likes mejor. 20,000 likes. 20,000 likes, 10,000. Bueno, a ver, hemos estado poniendo una meta que por favor, nos ven puros jóvenes a veces de 65 años, pero nos ven. ¿Por Y qué se me los señalaste agradecemos. cuando dijiste no, 65 te estoy años? participando en la Ok, me estás contando sobre la audiencia de Atypical. Te estoy participando. Me hace Juan. jóvenes de 65 años, y gracias. de 85 años. Ok. Entonces, se los agradecemos profundamente y nos encanta, pero también queremos que nos ayuden a llegarle a un público de menos de 30 años. Entonces, cada quien tiene la misión de enviarle este programa a 2 personas menores de 30 años. Hijos, nietos, primos, Hermanos, amigos, hermanos, amigos. alumnos. Por favor, si eres maestro, mándalo al salón de al grupo de WhatsApp de tu clase. Oye, O sea, tú todavía que eres universitario puedes compartirlo en tu salón de clases. Claro que sí. En mi salón de clases era compartido, sin duda. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos esta introducción. Tenemos también, por favor, acompáñenos en las donaciones Atypical, ayúdenos. Ya lo tenemos a través de transferencia, también a través de OXXO. Pueden hacernos el depósito que nos pidieron la información. La van a estar viendo en pantalla para que nos ayuden. Y pues, si ven bien, empecemos con este programa que pinta para ser un gran programa. A ver, Paul, quiero empezar preguntándote. Pregunta. Hablemos un poquito de inseguridad. Estamos ante el sexenio más violento de la historia reciente de México. 40,000 jóvenes menores de 30 años, entre 12 y 30 años, han muerto en este sexenio. ¿Cómo cerró el mes pasado? Que fueron 84 homicidios por día. Estamos viendo semana tras semana tragedias como Lagos de Moreno, como Malpaso, lo que pasó en Zacatecas, etcétera. ¿Cómo llegamos a este punto? No, y además, a ver, no podemos tampoco descontextualizar lo que sucede en comparación del mundo. Es decir, tenemos que situar a México con lo que sucede en todo el mundo. Y hace un par de semanas salió, por ejemplo, el Índice Global de Criminalidad. ¿Qué es esto? Es un índice que hacen con fondos de Estados Unidos, la Comunidad Europea, y le sirve a la Interpol también para distintos temas de investigación en todo el mundo. México es el tercer lugar mundial en presencia criminal de 193 países que se midieron en este índice.
Imagínate. De 193 países, México es el tercer lugar. Entonces, cuando vemos este tipo de cifras, que estamos por encima de países que están en guerra, que estamos por encima de países que han tenido crimen organizado durante muchísimas décadas, y entonces te pones a ver lo que marcó el índice, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que midieron? Entonces miden, por ejemplo, lavado de dinero del narcotráfico, tránsito y de cocaína, de drogas, etcétera, armamento, capacidad de armamento que tienen los criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te pones a ver que vives en el tercer lugar mundial de situación de criminalidad, de crimen organizado. Y pareciera normal, o yo ya no veo que la gente se escandalice. Y entonces tú de pronto das estas cifras, o escuchamos que en este país en promedio 10 mujeres salen todos los días de su casa y no regresan porque un cobarde las asesinó durante el día, y que diario matan a 100 mexicanos. Y entonces me parece que lo estamos repitiendo tanto que ya lo llegamos a normalizar. Claro. Y que en este país ya nadie se escandaliza y que no pasa nada. Y a mí verdaderamente me parece inconcebible que podamos aceptar vivir en un país en esta situación. No, ya no tiene que ver con el PRI, con el PAN, con Morena, con los colores. No puedes vivir en una situación así, no es normal. Y hay que repetirlo todos los días. Porque el problema es que al leer números, al leer cifras, al verlo todos los días, genera menos impacto. Pero a mí sí me da muchísimo miedo. Yo tengo un niño, un chanchamito de 1 año y medio. ¿En qué país va a crecer? Sí. O sea, va a crecer en un país en donde el día de mañana él logre poner un negocio, por ejemplo, y pague doble renta. O sea, la renta del dueño del local y la renta que es el derecho de piso al crimen organizado. Porque es normal, ¿eh? Porque en 30 de los 32 estados de la República es normal que te cobren derecho de piso. Entonces, no podemos continuar así. Hay que poner un estate quieto. Y yo por eso estoy convencido que esta estrategia de permisividad, que es abrazos no balazos, la permisividad es dejar hacer, dejar actuar, dejar crecer, pues nos ha llevado a esta situación que somos, insisto, el número 3 del mundo. Oye, Paul, y además, o sea, sí permisividad, pero además ceguera, ¿no? O sea, una ceguera por parte del gobierno federal que además repetitiva todas las mañanas, salir a decir que estamos bien y que en temas de seguridad nunca antes habíamos estado mejor. Una secretaria de Gobernación que va a las comparecencias pues a decirle a las y los diputados realidades de un país que claramente no es el nuestro. O sea, era muy, muy interesante ver o escuchar a la secretaria de Gobernación decir que México iba muy bien en materia de seguridad, que ha sido la mejor estrategia de los últimos años, que han disminuido los índices y la chinga. De verdad, varios diputados y diputadas federales le contestaron a la señora y le dijeron, ¿en qué país vive usted? O sea, ¿en qué país vive? ¿En qué realidad vive? O agarran la vieja confiable de este sexenio, que es justificar el mal presente echándole la culpa al pasado. Pero ese es un problema, porque hay otro dato que hace como un mes salió. De las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Otra vez del mundo, ¿eh? Ya no estamos hablando de México. 9 de esas 10 son mexicanas. Güey, yo soy del estado de Querétaro. Hay una que está a 40 kilómetros de distancia, que es Celaya. Entonces yo pienso que una de las ciudades más peligrosas del mundo está a 30 kilómetros de donde vivo, de donde vive mi hijo. Es para morirse de miedo. Pero el problema en el que entramos es que si tú le dices esto, que es escandalizante a alguien de Morena, pues es que es culpa del PRIAN y Calderón y pateó el avispero y... Y si se lo dices a alguien del PRIAN, te dice, no, es que López Obrador y maldito y todo. Entonces, pero al final, de nada nos sirve a los mexicanos que nos estemos echando culpas. Claro. Si no hay una propuesta y una alternativa de solución sobre la mesa para un problema que es por demás evidente que tiene este país. Tú no puedes, como Estado mexicano, claudicar la seguridad de los que viven ahí. Es lo primero, ¿eh? Ya luego hablaremos de salud, empleo, educación de calidad, pero lo primero es que puedas salir de tu casa, transitar seguro, que puedan salir esas 10 mujeres hoy de su casa y que regresen vivas, vivas. Solamente eso, ¿eh? Ya luego veremos sobre calidad de vida y sobre movilidad y transporte y cómo se mueven durante su día. Pero que regresen vivas a su casa. Pero aún, de ese tamaño es el problema. Aún y cuando le echan la culpa al pasado, o sea, creo que es muy fácil decirle a la gente la verdad con datos, ¿no? A ver, hoy desaparecen 25 personas todos los días, pero si nos ponemos
a ver el sexenio de Felipe Calderón, desaparecían 7 personas todos los días. Luego con Peña aumentó a 14 personas todos los días y ahora 25 personas diariamente desaparecen. Y lo mismo con los asesinatos. Eso que bien dice Miguel, que pasó con la secretaria de Gobernación, ella presentaba los datos del INEGI, pero les dan una interpretación retorcida y obviamente a su manera, cuando los datos son claros. Con Felipe Calderón desaparecían 55 personas en promedio. Luego con Peña desaparecían, asesinaban, estoy hablando de asesinatos. 55 personas todos los días con Calderón, 71 con Peña y ahora 92 personas son asesinadas todos los días en promedio. O sea, en el pasado también, pues, sí había violencia, pero no a los grados a los que estamos viviendo hoy. No, pero aparte, a ver, si tú llegas al poder es con la promesa de bajar esos índices. O sea, de nada te sirve echarle la culpa al pasado si tú fuiste contratado por los mexicanos para resolverles el problema. Pero a mí algo que tocaste, me quiero regresar a eso, es la permisividad. A mí me da risa cómo lo maneja Guadalupe Acosta Naranjo porque dice la delincuencia autorizada en vez de organizada, ¿no? ¿En qué momento, o por qué razón más bien se da esta permisividad? ¿Es una cosa de incompetencia o es una cosa de, pues, trato, acuerdo? Mira, primero, con este tema de los datos, porque hay que revisar muy bien, porque los números no mienten, aunque nos quieran mentir con los números. Y los datos están ahí, pero es escandalizante ver cómo se han inventado nuevos delitos con tal de bajar las curvas. Claro. Por ejemplo, en el tema de secuestro. Viene el informe del presidente López Obrador y entonces se bajó 33% el secuestro y tal, una cosilla, 23%. Y dije, oye, pues qué bien. O sea, también hay que reconocer cuando está bien, güey. Pues qué bueno que han bajado los secuestros, 2 de cada 10. Y entonces te metes a ver en el sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que es los datos públicos que hay en tema de seguridad. Y resulta que desde hace un par de años se empezó a medir un nuevo delito. No me hagas caso, pero en lugar de llamarse secuestro se llama privación momentánea de la libertad. No estoy bromeando. No, es una cosa real. Pueden revisar, es público. A ver, aquí en la Ciudad de México subió ese 30%. Claro. Entonces tú te pones a ver, pero ¿a qué le apuestan? Y es normal, a ver, está haciendo política todo el día. A la ignorancia racional. Es decir, yo te aviento a ti el dato de que bajamos 23% de los secuestros. Nada más el Paul, que es un nerd, va a ir a la compu, güey, se va a meter a los datos, los va a segregar y le va a hacer sentido algo. Pero ¿a cuántos les voy a poder explicar eso contra sus spots en televisión nacional? Sí, no. Entonces es donde te va ganando la batalla, ¿no? Porque están simulando las cosas. El tema de los desaparecidos, 43,000 desaparecidos. Y entonces tú te metes a ver justamente los expedientes de las fiscalías para bajar el tema de homicidios, homicidios dolosos, suben también las desapariciones, ¿no? Entonces, por eso han subido tanto las desapariciones, con tal de bajar esta curva de homicidios en el país. Entonces, literalmente no encuentran... Oye, y eso, a ver, esta misma semana salió una nota en la Ciudad de México de policías de la Ciudad de México, policías capitalinos, que llevaban a personas gravemente heridas, etcétera, etcétera, al Estado de México, a que entraran a hospitales del Estado de México o fueran atendidos en el Estado de México o murieran en el Estado de México para de esa forma disminuir los índices de ya sea de mortalidad, de inseguridad. Bueno, pero porque se lo están aventando entre ellos solos. Pero a lo que ahora bajas el índice. O sea, al final acuérdate que sí, serán partidos políticos, pero pues hay distintos grupos. Habrá que ver a quién apoya la maestra gobernadora del Estado de México y a quién apoya la policía capitalina. Está por demás. O sea, y más allá incluso de los datos, hay realidades que se pueden ver a simple vista. Veíamos ese video tan grotesco en donde hay pobladores aplaudiéndole al crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Que ver, digo, al final chinita, güey, en San sí, Gregorio, claro, Chiapas, o sea, niños aplaudiéndole a los criminales en una caravana. Eso, mira, pero es perder una batalla cultural, güey. Ya no es nada más la presencia del crimen organizado, que estén armados, que hagan una caravana. Cuando el pueblo de San Gregorio, Chiapas, sale con los niños tomados de la mano, güey, las mamás, a aplaudirle, en ese momento ya perdiste una batalla cultural como Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el día de mañana, a diferencia de la generación de ustedes, la mía, ese niño no quiere ser bombero de grande, güey, no quiere ser policía, no sueña con ser presidente municipal. ¿Sabes qué sueña con ser? Narco. Esos que pasan aplaudiéndole. Y en ese momento, de veras se me pone la piel chinita de pensar que hay niños hoy que van
de la mano de sus padres, a aplaudirle al crimen organizado. Y pasó en este país. Ya te cuenta que no pasó nada, güey. Que te voy a decir, no me atrevería a decir que aplauden porque sintieran alguna admiración por el crimen organizado. Yo más bien creo que hoy sí. hay comunidades en donde si no le aplaudes al crimen organizado, te pueden matar. O sea, incluso puede estar en riesgo tu vida. Porque, a ver, las cosechas de aguacate, las cosechas de limón, hoy están secuestradas por el narcotráfico. No, pero en este y no caso- hay un Estado que te defienda. 100% de acuerdo contigo. Justo, no hay un Estado que te defienda. Y AMLO, Eso es lo que o sea, pasó en este caso. si AMLO dice, pues es que admiran al narco. No, señor, no es que admiren al narcotráfico, es que la gente hoy tiene miedo en los estados. Tiene ojalá miedo. O sea, si no estás coludido, yo no creo que en estados como Michoacán toda la gente quiera estar con el narco, toda sino la que ya gente. no tienen Es que opción. te voy a decir ya qué no pasa, tienen te voy a decir Pero qué que pasa. haya un niño Cuando- que ya pasó de los narcocorridos y de las narcoseries es que en la sí. vida real. Aplaudirle, Seguro, pero se no, perdió la es batalla el cultural. todo. O sea, No, pero es que ve, sí, en, sí es perdón, en importante. este caso de San Gregorio, lo que estaba pasando Sí. es, había otro grupo criminal, llegan ellos a pelearse con el otro y de alguna manera liberan a esta población que había estado casi, bueno, creo que sí, sin ¿Y quién los electricidad, sí, un cártel. Los héroes. Entonces, al final, no solo es la pérdida de una batalla cultural en donde un chavito va a empezar a decir, es este el que me está salvando, pero pues también, y ya lo hemos dicho en muchos programas, es también la pérdida de una batalla institucional. O sea, porque la chamba que te toca a ti la está haciendo el otro. Así y tú es. no le vas a ganar al otro en una elección después. No vas a competir con él. Así es. Pero ¿Quién él se sabe? va... no, o en el No, peor es que de el los problema, casos, no a ver, compite, así empezó pero gana. Colombia. De pronto el pueblo empezó a admirar más al narcotráfico, por supuesto, que a sus políticos, que a sus políticas. Y el narcotráfico de pronto vio que era más conveniente, en lugar de estar financiando campañas, hacer campañas ellos mismos. Claro. Y de pronto empezaron a ocupar espacios públicos y espacios de seguridad pública. Y de pronto eran gobernadores de estado. sí. Y hoy Colombia entonces tiene todavía problemas gravísimos de criminales metidos en la administración pública. Entonces, Que no por estamos eso te tan hablo- alejados de esa realidad. Es que por ¿no? eso te hablo de esa batalla cultural que no podemos perder como Estado mexicano. Y a mí me impacta, claro que fue noticia y todo, pero que nadie se haya escandalizado, güey. O sea, yo no entiendo cómo 9 de las 10 ciudades más inseguras del mundo, más violentas del mundo, están en México y hazte cuenta que no pasa nada. Que en el índice global de criminalidad somos el 3 de 193 países y hazte cuenta que no pasa nada. Que los niños le aplauden a los narcotraficantes y no pasa nada, güey. O sea, no entiendo cómo no hay un rechazo brutal y profundo para esa política de permisividad que trajo Morena, güey. No lo y entiendo. que la única forma de que se acabe sí es en las urnas. O sea, yo no veo pues para dónde si el gobierno no quiere cambiar su estrategia, porque no lo va a hacer. Es en las urnas, Dylan, pero también con responsabilidad social. Sí. Es en las urnas, sí, pero también con exigencia ciudadana. Es en las urnas, sí, pero también con ciudadanos participativos. Y no participativos nada más ir a votar. Participativo, conozco quiénes son mis candidatos, conozco quiénes son mis presidentes municipales, mis diputados, mis diputadas, mis senadores. Tengo que conocer y tengo que exigirles a ellos, en medida que tengamos ciudadanos de tiempo completo que se dediquen, no todo el tiempo, pero sí una gran parte de su día, a estar exigiéndole a sus diputados, a sus representantes, a sus presidentes municipales, en medida que esa exigencia vaya aumentando, yo creo que vamos a tener cada vez más servidores públicos más preparados, más honestos, más eficientes, sobre todo para el pueblo de México. Pues ¿Por es qué? que es mayor escrutinio al final. ¿Por qué? Porque si no, pues vamos a volver a lo mismo. Tampoco podemos venir aquí a decir que antes estábamos de maravilla. Sí estábamos mejor, pero no de maravilla. ¿Y cuál es el factor común en todos estos gobiernos que han pasado en los últimos 20 años, 30, 40 años en el país? ¿Cuál es el factor común? La poca participación ciudadana. Dense cuenta, las elecciones, la gente no vota, la gente no sabe quiénes son sus representantes, a la gente no le interesa. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? O sea, sí perdimos una batalla cultural, como bien lo decía Paul, en todo el tema del narcotráfico. En todo el tema de que hoy los chavitos ven a los narcos como héroes, ¿no? O sea, qué gravedad de la situación. Pero es que tampoco podemos llegar y decirle, es que todo es culpa de los políticos de siempre. O es que todo es culpa de ellos. No, es una responsabilidad social que tenemos que adueñarnos todos de ella y tratar de todos poner todos los días un granito de arena en esas causas, ¿no?
Oigan, De y acuerdo. cambiando un poquito el tema, quiero pasar, esta semana estuvo muy marcada por yo lo llamo venganza. Venganza que tiene nombre y apellido contra Norma Piña y que de alguna manera se estaba materializando en la eliminación o en tratar de eliminar todos los fideicomisos 13 de los 14 fideicomisos para el Poder Judicial. ¿Tú cómo lees todo este ataque? Porque, a ver, hay bastantes teorías. Puede ser desde, pues sí, buscan eliminar estos fideicomisos para llevarse el dinero a las elecciones, pero también puede ser una narrativa en contra del Poder Judicial para luego pues, llamar al voto masivo a favor de Claudia para una reforma en donde se elijan a los ministros a través de voto popular. ¿Tú cómo lees todo este ataque que está habiendo? Un poco de todo. A ver, yo creo que además pones todas las aristas sobre la mesa. No tanto como un tema personal en contra de la ministro presidente ¿No lo ves así? Norma Piña, no. Es que yo sí. Sino, mira, te lo voy a resumir en algo muy, muy simple, porque sucede lamentablemente en 8 de cada 10 familias mexicanas, se llama violencia económica y el que paga manda. Y entonces, si tú un poder no lo has logrado subordinar al tuyo, que es en este caso el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, ¿cómo lo vas a hacer? Apretándolo económicamente. Entonces, cuando tú presupuestalmente controlas a los órganos, controlas a los demás poderes, pues en ese momento Los se doblegas. vuelve inferior a ti. Entonces, me parece que más bien los quieren doblar a través de la violencia económica. ¿Por qué? Este fideicomiso, y ustedes lo saben, se aprobó hace muchísimos años y entonces va ese dinero a un fideicomiso y de ahí va sacando los recursos. ¿Para qué? Para pensiones para los trabajadores, para las jubilaciones, para las prestaciones laborales. Sí hay algunos temas, y ahí sí quiero ser muy puntual, donde claro que el Poder Judicial debería de recortar sus gastos. Por supuesto, como los tenía el INE también. O sea, había unos gastos de representación de los consejeros, el consejero presidente y los consejeros del INE, que no van acorde a una realidad del servicio público. Punto. Del siglo XXI, no de México, del mundo. Entonces, sí hay algunos lugares, pero para nada te da 15,000 millones de pesos. Ahí estás hablando de el esfuerzo de los trabajadores, de su nómina en sentido literal, Sí. de su retiro, de sus pensiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al eliminar esto, cada presupuesto, cada año van a tener que estar aprobando la partida presupuestal que les dé la suficiencia financiera para que el Poder Judicial funcione como funciona. Claro. Entonces, cada año se tiene que subordinar a lo que digan las diputadas y diputados de mayoría. ¿Quién tiene hoy la mayoría? Bueno, ustedes trabajan ahí, tiene la mayoría Morena. O sea, No esto va a pasar. trabajamos en Morena. Bueno, tiene la No, mayoría. no trabajan en Morena, Morena, eso el- yo, obviamente. claro. Morena, el PT y el Verde. Juntos. por eso. Porque Y el separados PES en el 2021. Pero no lograron tienen, ni la mayoría. tienen la mayoría simple para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación el 15 de noviembre de este año y se va a aprobar. Sí, con sus aliados. Entonces, estos 11 de 12 fideicomisos o 13 de 14, como quieras, seguramente los van a eliminar y les van a dar una partida para cubrir esa y tener esa suficiencia financiera. Pero va a haber un control absoluto. ¿De quién? Del Ejecutivo que ya controla al Legislativo. Ojo. Es que qué grave. Es que ya hay un poder, que es el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, que está controlando al Legislativo, que inclusive tiene la osadía de decirles, ahí les va una iniciativa y no le cambien un punto y una coma, ¿eh? Así traiga faltas de ortografía, güey, así me la pasan. No, y así la pasaron. pasan. Y así la pasaron. Y entonces viene un presupuesto que propone el Ejecutivo en donde dice, esto va así. Y no hay un legislador, una legisladora de Morena, Verde o PT que diga no. Porque además todos tienen ahorita aspiraciones políticas, es el último presupuesto que van a aprobar, etcétera. Sí hubo una que se salió de Morena y se pasó al PAN la semana pasada. Puta, pero necesitamos 30 de esas, güey. 30. Está bien una. Oye, una que se pasó al PAN, pero ¿cuántos van de otros lados que se van a Morena? O sea, creo que no vamos, Claro. El chapulín de Rommel Pacheco, por ejemplo. o Jorge Carlos Ramírez el otro en el Senado, en fin. Entonces, al final del día tienen los votos suficientes para aprobarlo, pero lo que yo veo de fondo, respondiendo a tu pregunta, es ese control presupuestal, esa violencia económica, eso que viven muchas familias mexicanas de tú vas a hacer lo que yo te diga, como yo te diga, porque yo controlo literalmente tu gasto, yo controlo, en este caso, literalmente tu sueldo, inclusive. Entonces, sí hay un ejercicio de, lo mismo se intentó con el INE, de asfixiarlos de manera presupuestal para controlarlos al final. O sea, no es matarlos de falta de dinero, de recursos, Pero sí dejarlos sino sin aire. controlarlos. Oye, No, y a ver, es y aquí- que yo tengo la solución. O sea, yo te lo quito, pero yo también te lo puedo Claro. dar, pero cada año. Fíjate Claro. nada más que delicado. Sí, claro. Entonces, cada año, y se vuelve un círculo pero por vicioso. eso yo creo que justo sí es una venganza.
O sea, ¿por qué ahorita sí? ¿Por qué? Porque ve cómo has votado en mi contra. O sea, si hubiera estado... Le han parado todo. Sí, o sea, si la Corte hubiera estado... Porque ha habido división de poderes. Exacto, Es que ha funcionado la división de poderes, que pues, es un principio de nuestra democracia. Para eso está la división de poderes, para que cuando llegue un mandatario como el que tenemos hoy en día a querer hacer su santa voluntad con la Constitución y con las instituciones y con absolutamente todo, haya otro poder que le pueda poner un alto, como lo fue las acciones de inconstitucionalidad que se dieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra distintos temas. O la mayoría calificada que no la logró gracias a que hubo un Frente Amplio por Gracias México. a que hubo un Frente Exactamente. Amplio por Entonces, México. Tiene que haber pesos y contrapesos. Así es. Eso no le gusta. Entonces, ¿cómo le hace? Pues vamos a controlarlo. O sea, lo que es un o sea, está hecho- mal, pues, pero yo es No, lo que está veo de pésimo. fondo. Lo que es un hecho y todos coincidimos es que, bueno, a López Obrador, pues, no solo le cae mal Norma Piña, sino le cae regorda, ¿no? O sea, Ay, pues le que cae sí. muy mal Norma Piña, pero no solo como persona, sino como presidenta de la Corte por estas, pues sí, por esta defensa a la Constitución, a las leyes que ha hecho casi todos los ministros de la Corte. Y también creo que en el discurso va muy acompañado el tema de Morena con esto de esta idea como del Robin Hood, de le roba a los ricos para darle a los pobres, que al final eso no sucede, porque no significa que porque le quiten ese dinero al Poder Judicial va a ir destinado a la gente. A ver, yo me la vivo también en el Senado de la República trabajando, ¿no? Y ahí me doy cuenta cómo esta onda de la austeridad ha asfixiado solamente al Senado de la República. Tú vas al edificio del Senado y se está cayendo. O sea, tiene goteras, no hay agua, no hay papel, o sea, de hojas. No está funcionando adecuadamente el Senado de la Yo República peleándome por porque llegar lo ahí, güey, están ya, qué bueno que me dices asfixiando. eso. Exacto. Porque lo tienen bien jodido. O sea, no lo dejaron con el presupuesto suficiente y bajo esta lógica de la austeridad, que lo que hacen es asfixiar principalmente a la oposición. O sea, hoy tú ves a los senadores de Morena que sí comen en buffet, pero a todos los demás bien fregados. asfixiar a los mexicanos. O sea, porque al final es qué dinero de toda esta austeridad se está yendo a los hospitales, qué dinero se está yendo a la seguridad, qué dinero se está yendo a las escuelas. O sea, piensen, las escuelas están mejor hoy porque nos estamos ahorrando dinero en otros Oye, lados. pero qué importante lo que dijiste, Vamos de porque mal en peor. no ganó al menos no la ha ganado esa batalla López Obrador, porque quienes se levantaron esta semana, la semana pasada, creo que el lunes de esta semana, fueron los trabajadores del Poder Judicial. Exactamente. Pero no los mandos superiores de, oye, güey, me van a quitar mi Claro. camioneta. Todos los trabajadores. No, los trabajadores Claro. sindicalizados, ahí hay 2 sindicatos, una grilla, todo, pero todos salieron a decir, oye, si nos quitan esto, es que nos van a quitar nuestro retiro, nuestras pensiones, nuestras Claro. prestaciones. Es que es muy grave. Que van con estos O sea, fideicomisos. te friegas a la base Y del Poder salió Judicial. Andrés en la semana, el presidente, a decir, no, a ver, es que le estamos quitando nada más a los de arriba. No es No cierto. es cierto, les están No, quitando. No se chupan el dedo, hombre. Es que, saben además- que de ahí viene Claro. sus prestaciones laborales. Además, ahí te va 3 temas importantes. Primero, ¿por qué se crean estos fideicomisos? Porque creo que sí es interesante. A ver, primero un fideicomiso, a grandes rasgos y básicamente, es un contratito que se hace y le das a una entidad financiera cierto recurso y le dices cómo lo va a distribuir y a quién y a cuánto y cómo. ¿Para qué se hace? Pues normalmente para proteger el recurso. ¿Protegerlo cómo? ¿De quién? Pues de personas como López Obrador que quieren llegar a hacer lo que quieran con cierto dinero que está destinado para ciertas cosas. Eso es un fideicomiso y para eso se crean los fideicomisos, en este caso del Poder Judicial. Ahora, son 15,000 millones de pesos. Claro que es grave y claro que los trabajadores del Poder Judicial van a estar en contra de esto porque, insisto, está en riesgo su nómina, sus prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que bien decías del retiro. Pero aquí hay otra. Güey, su fondo de hay retiro. otra Imagínate interrogante. trabajar toda la vida y que te digan. Está de la "Es que fregada. la Cámara de Diputados nos quitó este Está de la recurso". fregada. ¿Cómo, güey? Pero yo ahorré toda la vida. Pero ahí. y además, Paul, Exacto. deja tú eso. Por si fuera poco, ¿a dónde se va ese dinero? Esos 15,000 millones de pesos, ¿a dónde se van a ir, Paul? ¿A tirarlos al aeropuerto que no despega el se me AIFA? ocurren 2 bocas ¿A que se lo tirarlos a puedan la tragar. refinería que en 10 años va a servir para pura madre porque las empresas más importantes del planeta tienen una agenda que en el 2030 ya no van a producir autos de gasolina? O sea, un mundo que está girando hacia otro lado y tenemos un presidente que está destinando nuestro dinero de nuestros impuestos a tirarlo a la basura. ¿O a dónde más? ¿A la campaña de Claudia Sheinbaum? Porque ya nos quedó clarísimo que van a usar todo el recurso público disponible para tratar de hacer llegar a su corcholata a la presidencia de la República.
se van a quedar cortos, porque no va a haber dinero que alcance para la masiva participación ciudadana que va a haber en el 2024. Estoy seguro de eso. Como pasó en Ecuador y como ha estado pasando en distintos países de Latinoamérica, la participación ciudadana va a ser quien termine con este gobierno de cuarta. Y no es la primera vez que Morena atenta contra fideicomisos. Recordemos cuando atentó contra los de ciencia, tecnología, cultura, estos 100 fideicomisos que servían para muchas cosas. Entre otras, los artistas se manifestaron, los científicos, ¿no? Y al final no les importó, los eliminaron. Y eso no significa que hoy la gente deje de ser más pobre o que haya mejoras en el metro o que haya mejoras en el aeropuerto. Y eran más de 60,000 millones de pesos. Las personas siguen igual de fregadas en el transporte público, en seguridad, en salud, y ese dinero, ¿hacia dónde queda? Ya aprendimos la lección con esta eliminación de los 100 fideicomisos. Va a pasar lo mismo con estos 13 del Poder Judicial. Ese dinero se va a terminar yendo a las campañas de Sheinbaum o a las de... O a las bolsas de Ignacio Valle y todos los Oigan, pero a ver, justo están hablando de un tema al que quería llegar, que es justo pues, toda esta intención que parece que Morena quiere hacer sus campañas a base de billetazos. También lo vimos en el proyecto presupuestal, o sea, todo el dinero que se estaba yendo a los programas sociales que no son programas sociales, porque, insisto, por definición un programa social tiene otras características que estos no tienen, o sea, no se miden, no tienen resultados, ni siquiera tienen objetivos tan claros, etcétera. Y otro caso, por ejemplo, que veíamos es el de Nale. Se le están destinando más de 160,000 millones a la refinería de Dos Bocas, que supuestamente, según ellos, según su versión, ya está acabada. Entonces... No, bueno, la inauguró y todo, ¿no? Exacto, yo vi hasta unos videos fiesta. del presidente inaugurando. Claro, ya estaba inaugurada. ¿Para qué quieren 160,000 millones y también de pesos? inaugurando, creo que... El Tren Maya. 8 metros del Tren Maya y unas Claro, cosas... entonces están haciendo claramente, cada quien tiene su alcancía, cada quien tiene su cochinito al que le están metiendo dinero, pues, cuidando su campaña. ¿Tú qué vicios ves o qué adviertes para las campañas No, pero del además 2024? se ha convertido en un barril sin fondo, pero también por la enorme estupidez de la planeación. Me explico. Imagínate que tú aquí a la producción de Atypical TV les dices, oye, el programa del sábado me va a salir en 1,000 varos. ¿Se puede? No, pues sí, te aprobamos el presupuesto de 1,000 varos, que es el cafecito de los señores y esto, y la cámara y la luz y todo, va. Y de repente llegas el viernes y le dices, oye, ¿qué crees? Se me aumentó 18 veces. ¿Cómo, güey? Sí, ahora cuesta 18,000 pesos. ¿Pero cómo? ¿Me dijiste 1,000? Bueno, de ese tamaño han sido las ampliaciones presupuestales de los proyectos de Morena, del Tren Maya, de Dos Bocas, que tú por cada peso hoy tienes que pagar 18. Entonces, claro, ahí viene esta suspicacia, porque pues la burra no era arisca, de si sí hay tanta diferencia entre la planeación inicial y la ejecución, o bien ese dinero va destinado a cualquier otro lugar. 1, 2, en el presupuesto del próximo año también hay una ampliación impresionante de la entrega directa de dinero, de la transferencia, pero además están haciendo algo muy canijo. Digo, quienes van a las comunidades, los municipios, ustedes lo saben, que a la gente le están guardando la entrega, es decir, hay programas que son bimestrales, hay programas que son cada mes, etcétera, y según esto, por ajustes del Banco del Bienestar y porque, pues ya sabes, ¿no? Y la tía Fausta, les van a entregar en una sola exhibición, 6 meses u 8 meses. Casualmente, cerquita de la periodo elección. electoral. Entonces, tú imagínate que en lugar de recibir 800 pesos, en el bimestre de repente te van a caer 4,600 pesos de parte del presidente o de parte de Morena, a una semana de la elección. Sí. Y es un programa que está en la Constitución, que está en la ley, que se puede seguir entregando. Ojo, no se puede hacer comerciales, no puedes hacer un evento, todo, pero sí casa por casa los siervos de la nación te entregan ese recurso. Entonces, híjole, sí vamos contra una elección de Estado, en sentido literal. Ya vimos que el presidente además no es que se vaya a meter, nunca ha dejado de estar metido, o sea, no se va a meter mañana, siempre ha estado adentro. Y hoy tiene todas las herramientas del Estado para hacerlo, además de 23 gobernaturas que me parece que harán lo que el presidente diga, igual que las diputadas y diputados. Entonces nos vamos a enfrentar a una elección bastante canija. Ojo, eso no quiere decir que así se ganen o se pierdan las elecciones, porque si no, perdón, pues digo, es mi partido, ¿va? Pues nunca hubiera perdido el PRI una elección. Cedillo la perdió. De esa manera. Exacto. Entonces, no te garantiza nada. Oye, pero tienen 23 gobernadores. Bueno, y cuando ganaron la presidencia de la República no tenía ni uno. Entonces, no una cosa te garantiza Claro, otra, no está ¿no? perdido.
yo lo único, la esperanza que veo de veras es la historia de vida que tiene Xóchitl, la historia que tiene para compartir, la historia que la acompaña, porque eso no lo puedes inventar, eso no lo puedes crear. Hay quien dice, es que la creó López Obrador porque le cerró la puerta de Palacio. No sé, si de los demás precandidatos que teníamos les hubiera sucedido lo mismo, ganaban un amparo y le cerraron la puerta, no hubiera sido tan noticioso. ¿Por qué? Porque una vez que le pusieron el foco a la señora Xóchitl, se dieron cuenta la historia de vida que tiene, que la acompaña, de dónde viene, cómo salió adelante. Ella enmarca ese grito muy mexicano de los estadios de sí se puede, de la movilidad social. Piensen que vivimos en un país, además de todo lo de la inseguridad que dijimos, que tiene un 2% de movilidad social de la pobreza. Es decir, solamente 2 de cada 100 que nacen en pobreza extrema en este país salen de la pobreza, güey. 2 de cada 100. Está cañón. Y cuando hablas de que ese es una mujer indígena, baja a 1 de cada 100. Esa es la historia que acompaña a Xóchitl. Esa que rompió con esa historia de vida donde iba destinada a morir en la pobreza. Y que hoy tú le puedas decir a una niña indígena de Amealco, de Santiago Mezquititlán, de San Ildefonso, que puede llegar no solamente a salir de su condición en la que nació, sino que puede llegar a ser presidenta de México. Puta, ese es el tamaño de la historia que puede contar Xóchitl. No, y además no va a haber el tamaño- dinero que les alcance Exactamente. para oscurecer esa historia de vida que la acompaña. Es una historia, yo creo que el presidente, esos que dicen que el presidente la hizo, es que al presidente le hubiera encantado tener una candidata del nivel, del calibre y, Claro, con esa y historia de lo vida. que representa Xóchitl Gálvez. Al presidente le hubiera fascinado. Bueno, Y tanto no así es- que la invitó. Claro, la invitó ella A y la su invitó Claudia gobierno. Sheinbaum, sin duda. Pero no es nada más eso. O sea, creo que ya entrando más y conociendo más a Xóchitl te das cuenta el por qué su historia de vida y por qué ella logró todo lo que logró. Es una mujer extremadamente brillante, echada para adelante, chingona, como ella diría, genuinamente. Es una mujer que ante las adversidades ha logrado avanzar a como dé lugar y con distintos temas en contra. Pero no nada más eso. Es una mujer que tiene lo que creo yo es lo más importante que tiene que tener un presidente de la República o una presidenta en este caso, que es humildad. ¿Humildad para qué? Para poder saber, oye, para poder decir, oye, yo no soy experto en este tema, Para pero me escuchar. traigo al más chingón del tema. Y a ver, te escucho, siéntate y te escucho. O sea, lo que está construyendo Xóchitl Gálvez de la mano de los 3 partidos de oposición, porque hay que decirlo, sin los ciudadanos que se movieron y que hicieron lo que hoy en día es Xóchitl de un fenómeno político, y sin los partidos políticos que abrieron el espacio y la posibilidad de tener una candidata de este nivel, hoy en día no tendríamos lo que tenemos, que es una candidata ganadora. Hoy en día el Frente Amplio por México Sí, sí, No sería estaríamos mucho. en una situación distinta. ¿no? Pues hoy tenemos algo que Morena no tiene y que a mí me parece increíble que lo tengamos y ellos no, que es la unidad. O sea, ¿por qué? Porque ellos es una secta muy chiquita que parecía que todos estaban rondando tras las órdenes de López Obrador y el frente, 3 partidos políticos además muy grandes, con una historia gigantesca, con múltiples liderazgos, han sabido apoyarse y han sabido, al menos en lo que vamos ahorita y en la elección de Xóchitl como su representante, pues se han sabido acoplar. Y Morena lo vemos diferente en este aspecto. A ver, bajándolo un poquito a la elección de la Ciudad de México, pues nada más no se ponen de acuerdo. ¿Crees que pueda fragmentarse tanto López Obrador con Claudia Sheinbaum, y dado que uno prefiere, por ejemplo, a Clara Brugada y a contra Pregúntale a García Marcelo Harfuch? Ebrard. No lo sé, exactamente. Yo me detendría antes de la ciudad, primero La la presidencia, presidencia. porque no se ha terminado de arreglar. Es decir, sí, claro que ya al final nadie traga lumbre y todo el mundo como que jaló con Claudia, menos el mono. O sea, pero aquí lo importante es Tampoco hace Marcelo. nada. Pero No, Marcelo no sé, era nada. ese, o sea, estaba entre dos, ¿no? Digo, para hablar en términos simples. Los demás estaban jugando como de escenografía. Ver a como, qué negociaban. como aquí el cempasúchil y el árbol y todo. Así Mario estaban los demás. Delgado. Exacto, exacto. O sea, Bueno, Mario no estaba, pero Ricardo Noroña Monreal. y Velasco y tal. Velasco. Entonces estaba entre dos. Uno de esos dos no queda, pero tampoco queda conforme y yo no lo he visto levantarle la mano. Entonces, yo todavía creo que hay un capítulo que va a escribir Marcelo, me parece. ¿Te parece? O sea, Pero algo debe de capítulo que será escrito hasta en tanto el presidente le permita. O sea, porque, a ver, hay que tener en claro que todos ellos solo obedecen
una voz y es la de López Obrador. Y lo que sea cual sea la estrategia de Marcelo, va a ser solo lo que López Obrador le permita, incluso el cambiarse de partido político. O sea, yo creo que va a ser siempre y cuando el presidente se lo autorice. Y ahí está la diferencia entre los candidatos que obedecen a una persona a los candidatos que obedecen a la voz de los ciudadanos, como Xóchitl, que bien es una candidata ganadora. Tan es así que hoy está cada vez más cerca de Sheinbaum, está en las encuestas en las que sí son buenas encuestas, a 10 puntos de alcanzarla, Y eso que con todavía tan no lo poco conoce mucha tiempo. gente. O sea, Sheinbaum lleva años de campaña y ya solo unos meses y ya está a solo 10 puntos. Y en la Ciudad de México, otra candidatura que de verdad yo pensé que era, no broma, porque pues, no se juega con esto, pero pues que me sonaba literalmente una cortina de humo, etcétera, era la de Hugo López-Gatell. O sea, yo pensaba que ese hombre no iba a tener los pantalones ya de aparecerse tan públicamente y de pedir el voto de alguien, pero parece que sí, ya va presumiendo su avance en las encuestas, que sí tiene un poco de avance Esos en no las conocen encuestas. la vergüenza. A ver. ¿Cómo ves esa candidatura? Bueno, será en avance o específico? dinero. ¿Quién sabe, Berito? No, pero lo dices muy bien, no es broma, es un mal chiste y es parte de la escenografía. A ver, está sucediendo lo mismo que en la presidencial. Hay dos que de manera clara van de punteros, que además uno es del López Obradorismo de cepa, de los creadores de Morena, y el otro que es pues, el gallo de la presidenta, de la candidata a la presidencial. Entonces López-Gatell, pues así, como cempasúchil. Ahí, de hecho, el De salero, cempasúchil ¿no? es la flor para abrir el camino a los muertos y hay que preguntarnos cuántas muertes nos hubiéramos evitado si no hubiera estado este megalómano y mitómano a cargo de todo el tema de vacunación en nuestro país, que por cierto, solo como colofón, la COFEPRIS, que estaba a su cargo, hace un par de semanas, acaba de autorizar, imaginen ustedes, que los laboratorios puedan iniciar con la comercialización en nuestro país de las vacunas de COVID. No, pues. Ya que se acabó la pandemia. Gracias. O sea, esto que está haciendo la COFEPRIS hoy, Sí. lo hicieron los países en 2020. Claro, Paul, pero cuando es que iba aquí- empezando la pandemia. Y entonces ahorita la COFEPRIS le va a decir a Pfizer, le va a decir a Moderna, ya pueden iniciar con los procesos para comercializar en las farmacias su vacuna. Pero ojo, el gobierno va a seguir poniendo la Sputnik, la Abdalá Su monopolio. y la CanSino, que por cierto esas tres no están autorizadas por la Organización Mundial de Salud. Entonces, en síntesis, ¿qué les digo a ustedes que nos ven? Si usted se quiere vacunar mañana gratis, el gobierno le va a poner una que no está autorizada en el mundo, pero ya va a poder pagar por su vacuna en una farmacia particular de las que sí están aprobadas por el mundo. De ese tamaño es la herencia de López-Gatell y se atreve a levantar la mano. Güey, no debería de levantar la mano ni para concejal de la Oye, Cuauhtémoc. y habrá que ponerle mucho ojo a todas esas compras que se hicieron de vacunas, porque al final, pues, a ver, ¿qué estaba Es haciendo? información restringida. Claro, además. información restringida, pues hasta dentro de 10 Porque años. hay ¿no? que Pero decirlo. ¿Qué estaba haciendo el gobierno de México con esto al final? Estaban creando un monopolio. O sea, ellos se encargaron de la compra pública, de la administración, de absolutamente todo lo relacionado a las vacunas en uno de los periodos más críticos en la historia del país. No, bueno. Se perdieron ¿Cuánto se millones gastaron? de pesos porque hubo falta de distribución de algunas de las vacunas. Entonces se echaron a perder y nunca se distribuyeron y ese dinero se quedó tirado a la basura. Que era cuando no las querían dar a niños. O sea, las Sí, tenían, exacto, las tenían y no guardadas las distribuyeron. en bodegas y no se las querían poner a niños. Yo amparé a muchos, les hicimos amparos con el Poder Judicial a muchas familias que tenían a sus niños con alguna enfermedad grave, crónica, y que necesitaban ser vacunados porque si no peligraba su vida literalmente. Y todos los jueces nos dieron los amparos, pero bueno, imagínate el trabajo de hacer un amparo, de ir con el juez, ganarlo, todo, y logramos vacunar a muchos niños antes de que le subiera agua al tinaco a este güey y entonces ya le diera vacunas y abriera para los niños, como en el mundo entero, ¿eh? Y Pero esto de, por ejemplo, negarle las vacunas a los niños teniendo las vacunas, ¿por qué lo hacen? No, bueno, o sea, hay Por que preguntarle a López-Gatell, hay que invitarlo aquí a la próxima mesa. O sea, pero es un... Porque además el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud ya lo había aprobado. A ver, yo no sé por qué ellos creyeron que la COFEPRIS a lo mejor hacía mejores análisis que la OMS o que el FDA en Estados Unidos, pero aquí vamos con un ritmo distinto ya como va marcando López-Gatell. Insisto, la comercialización apenas van a empezar los trámites las grandes farmacéuticas cuando ya se acabó la pandemia. Bueno, pero eso yo lo entiendo que como estrategia, un poco como lo que hablábamos de los de las dádivas de Morena. Es un prefiero yo dártela y prefiero que tú me tengas que agradecer a mí Claro.
antes de que tú te la consigas por tu parte, ¿no? O sea, que te des cuenta que quien te está dando las vacunas, hasta AMLO se quejaba de que no le agradecían por las vacunas. Pero eso de, ya las tienes en bodegas, pues dáselas a los niños. O sea, al final te conviene a ti. Los papás se van a acordar de que tú vacunaste a su hijo. Digo, no sé si es porque los niños no votan o no sé si, o sea... No, y deja todos los niños, también todo el proceso y el esquema de vacunación que hubo en el país, que fue catastrófico. A ver, parece que ya se nos olvida. Cuando en otros países lo que hicieron fueron alianzas estratégicas con la iniciativa privada justamente para que en todos esos puntos de las farmacias particulares, no voy a decir aquí marcas, pero ustedes saben de muchas farmacias que están instaladas en todas las comunidades, en todos los municipios de este país, que eran puntos de vacunación. Y entonces a través de la Secretaría de Salud del Estado se hacía con estas farmacéuticas particulares, con las clínicas también que hay de salud en todas las comunidades, y así vacunabas mucho más rápido a toda la población, pero mucho más rápido. Y yo creo que me acabo de acordar de un dicho de que también la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre, porque seguro el público atípico ya conocerá ese dicho, pero es que, a ver, yo también creo que es problema de la sociedad. Yo me he dado cuenta en estos días que hay personas que votarían, por ejemplo, por Harfuch por ser guapo, según algunas personas. Así que si usted tiene una comadre que cree que Harfuch es guapo, dígale que no friegue. O sea, vean cómo ha gobernado Morena, ¿no? O sea, al final creo que no podemos guiarnos. Vean cómo han gobernado los guapos, güey. Ya iba a vean cómo han gobernado. Pues, muy a la Es que hubo por ahí Peña, un gobernador ¿no? y presidente que muchas mujeres decían que... Sí, es que no puede ser, o sea, no puede ser que la ciudadanía, en vez de ponerse a buscar, pues, qué ha hecho, quién es, qué ha logrado, te pongas a ver si es guapo o no. Estoy seguro que hay gente que ni siquiera lo topaba y solamente con esto de que es guapo ya trae la idea en la cabeza. Pero ya ver, ustedes que son chilangos, ¿creen que vaya por ahí el tema o que al final vaya a ir la señora? Más bien yo creo que va a ser quien, O sea, Claudia, López Obrador. Vuelvo a lo mismo, ¿Pero va a Claudia ser quien se va a López llevar Obrador. las dos posiciones? No. Yo creo que va a ser Clara Brugada. O sea, mi sentido político de lógica es, oye, te llevaste la candidatura presidencial y también la ciudad. No sé, es mucho, no lo sé. Es que entre ellos, incluso entre ellos son caníbales. O sea, la verdad es que yo no veo que Claudia se toque el corazón y diga, no, pues vamos a darle ahora la oportunidad a Clara. No. Les va a valer y van a poner a quien quieran. Pero no, porque ahí se contrapone con su líder supremo. O sea, esa es la diferencia. Si más bien fuera uno de Claudia Sheinbaum quiere pues empezar a quedar bien con otros grupos de Morena, no. Pero si es contra AMLO, va a doblar las manitas. Lo hemos visto pasar 6 años seguidos. O sea, yo no me imagino a Sheinbaum viendo a AMLO a los ojos y diciéndole, no, ¿sabes qué? Me toca a mí, papito, tú ya te vas. No, y además, No va a suceder, o sea. también recordemos que, a ver, sí, muchas veces el presidente tiene injerencia, pero a ver, este es un tema local. Habrá que ver las estructuras locales, los grupos locales del partido a quien apoya. O sea, los líderes de Morena no les interesan los grupos locales. Bueno, esa es la realidad. Que nos dejen en los comentarios ustedes. Eso es una buena... Vamos a ir midiendo. Hagamos una apuesta. Déjenos en los comentarios quién creen que ponga Morena en la Ciudad Y del de México. frente, pues también. para Y que del le pongan. frente, ¿Quién va a quiere? ser? Exacto. Del frente. Hay buenos Taboada, perfiles. Del frente yo creo que Kenia López, Taboada, ¿no? Empieza. Empezando Oye, dice, por encabezando la una lista. mujer Vi inteligente. una encuesta ahora que Margarita traía arriba números y no sé qué. Sí, ya también la Margarita subieron. es un buen Bueno, perfil. Yo creo que hay cualquiera de varios. esos buenos perfiles, les Sí. juro, está mejor que Harfuch, si es que está No, guapo. pero Sí, pongan cualquiera ahí, de esos está mejor Pero que está ese. bueno que vayan poniendo Taboada está quién más les guapo gusta que más. Harfuch, además, yo creo. Sí, yo también creo eso. Bueno, ya nos Bien estamos Taboada. yendo a terrenos muy Rubalcaba extraños también, aquí. güey, está más galán. Pero más allá de si son guapos o no, a ver, vean, Santiago Taboada cómo tiene la Benito Juárez. O sea, es el mejor lugar para vivir de la Ciudad de México. Sí, sin y duda. Harfuch, cómo tiene la seguridad de la Ciudad de México. O Y sea, qué bonito no hay está punto de Coajimalpa, comparación. Pues, Ay, no. pero Benito Juárez le gana. Lo que se Sesgado. Bueno, hay tiro. A ver. Mejor escogí mal. Para empezar a cerrar este programa, que está siendo un gran programa y me ha encantado, nada más quería cerrar con una última pregunta. Y es, A ver. AMLO ya está llegando al final de su sexenio y está presumiendo que ya cumplió todos sus promesas, excepto una. También, bueno, presume la reducción de la pobreza extrema, también con ciertos datos ocultos ahí, muchísimo. Pero, ¿qué es lo que no presume? ¿Qué es lo que está ocultando el gobierno de la 4T? A ver, por ejemplo, ahora que dices, presume que ya cumplió sus promesas. Yo tengo una muy grabada, y yo creo que mucha gente, la dijo él y la dijo junto con el que ahora es gobernador en Sonora. Ustedes recordarán que era secretario de Seguridad Ciudadana Durazo. de este país, Alfonso Durazo.
Y entonces dijeron, después de hacer foros en todo el país sobre seguridad, sobre atención a las víctimas, etcétera, entonces generaron un diagnóstico del tema de seguridad en el país, donde dentro de otras cosas que dijeron que el ejército lo iban a regresar a los cuarteles y demás, pero obviemos esa parte, se comprometieron públicamente, y ahí está el video, ojalá lo podamos encontrar, que en 6 meses, se iban a reducir al 50% los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto. Entonces yo sigo esperando, güey, porque ya van 5 años y esos 6 meses no suceden. Y de verdad ese tema de la seguridad, porque así empezamos este programa, si no nos mueve el miedo de que nuestros hijos no puedan transitar de manera libre en donde viven, fíjense de lo que les estoy hablando, transitar de manera libre en donde viven, puta, ya no sé qué nos va a mover. O sea, si de verdad como mexicanas y mexicanos llegamos al punto de normalizar el estado de violencia en el que vivimos, de normalizar que violen a una mujer cada 30 minutos en este país, que desaparezcan 10 mujeres al día, que maten a 100 personas diario, que tenemos 9 de las 10 ciudades más inseguras del mundo, que somos el tercer país con más presencia criminal del mundo. Si de verdad eso no nos mueve para cambiar las cosas, pues no entiendo ya entonces en qué estamos. Entonces, lo que tú decías, que ese hartazgo, que ese miedo, que esa frustración que sentimos por a dónde se está yendo este país en materia de seguridad, lo que tiene que hacer no es que usted levante su teléfono y mande un tuit y diga maldito gobierno y me tienes así, o que ponga en su face que voten por tal. No, que salga y convenza a otras personas de votar y de cambiar esta realidad del país, porque si no de nada va a servir tanta indignación, tanta preocupación que tenemos quienes están a punto de traer vida a este mundo. Caray, te tiene que preocupar el mundo en el que vas a traer a un chanchamito mañana. Sí, o sea, sí, nadie sí. quiere eso. Entonces, de veras pensemos en nosotros, en los que siguen, porque si no, de plano no se va a poder vivir aquí, en sentido literal, ¿eh? Y cuando pierdes la libertad de tránsito, perdiste ya todas tus libertades. No poderte mover, no poder transitar por tu país de manera libre, híjole, ahí empieza a morir el resto de las libertades. Entonces, ahí está una promesa profundamente incumplida. Hay muchas, ¿eh? Muchas. Todas, prácticamente. Salud Pero- como Dinamarca, educación. Pero esa sí a mí pobreza, me puede. Se los digo porque yo vengo de Querétaro, ¿eh? Lo dijiste al principio y si no, ya lo comenté. Y todavía no tenemos la situación que se vive en otros lugares del país, pero claro que nos preocupa porque estamos rodeados por Claro. unos estados que tienen muchas complicaciones. De hecho, municipios que son como primeros lugares nacionales en todo lo malo, ¿no? O sea, en secuestros, en todo. Y entonces, claro que me preocupa. Yo no quiero normalizar eso, yo no quiero vivir en un estado de situación como el que se vive. Claro. Y es la política de permisividad, el dejar hacer, dejar actuar, dejar crecer, no perseguir. Pues claro que te lleva a eso. O sea, con los criminales no puedes negociar. Entonces, yo de verdad, después de estos resultados en materia de seguridad, tengo 2 conclusiones. O son profundamente incompetentes o son cómplices, porque no hay otra opción. No me puedo explicar una situación como la que vivimos, si no es a través de la complicidad o de una incompetencia brutal. Entonces ahí está uno de ¿Y a los cuál le legados que apostarías nos más? deja. O sea, si tuvieras que votar por incompetencia No sé. o por complicidad. No lo sé, no estoy tan adentro como para conocerlo, pero nada me haría sentido si no es una de estas dos. O es incompetente o es cómplice. O O las dos, se pueden O los combinar dos, oye. también. No, pero tienes toda la razón. mix. O sea, yo como, se me hace muy cursi decirlo así, no sé, pero como futura madre. O sea, lo que a mí más me Sé preocupa... cursi, es lo mejor del mundo ser Ah, papá. qué bonito. A mí una de las cosas que me preocupa es que mi hijo se tenga que ir del país, o sea, que me vaya a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí ya no encuentro ni O las que lo tengas encerrado. oportunidades. Exacto, y me voy por eso, o que yo tenga que decir, bueno, pues ¿cómo le hago para que este niño conozca el sol? ¿No? O sea, porque aquí no se O puede. que la violencia, ¿no? Que muchas veces también orilla a familias a irse, los desplazados que también hay en nuestro país. Yo nada más quisiera abrir un paréntesis antes de que terminemos el programa, de decir que todo esto tiene que cambiar ayudando a
pues sí, a Xóchitl Gálvez, hay que decirlo contra las letras, ayudando a Xóchitl Gálvez a que llegue a la presidencia de la República. Y para toda la gente que he visto que comenta de cómo ayudan, ¿no? Cómo cooperan, yo creo que de entrada lo que necesitamos en esta etapa, que todavía ni siquiera entramos a las precampañas, es de que compartan su imagen, que le hablen a todos los que puedan de Xóchitl, que les expliquen quién es Xóchitl. Ya Paul lo decía en una parte del programa, su historia, ¿no? De que es una mujer indígena que le ha echado ganas, ha salido adelante, estudió, trabajó y ahora es senadora y va a ser presidenta de la República. Esa historia hay que decírsela a todos porque necesitamos que más gente la conozcan, porque justo está en esa etapa, ¿no? De conocimiento, y que todo ese conocimiento sea positivo. Entonces, creo que esa es la forma de ayudar y de que mejore nuestro país. Miren lo que me regaló Dylan Toyo. Eso, pulserita. tú muy bien, una pulsera de Xóchitl. Exacto. Toma, Paul, te falta la tuya. Ya, a ver, pues sí le iba a decir, y la mía Ahí está la tuya. Ahí traigo, Yo traigo en por el cierto. coche. combina con mis calcetines. Sí, ¿no? hay que hablar. Yo a Pues, todos no. los que puedo siempre les regalo pulseras, les hablo de Xóchitl, incluso traigo mi celular con un sticker de Xóchitl. Ay, qué bonito. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo regaló Xóchitl. Está pero padre, parece la pero tía está- Rosa. Sí. Lulú, Lulú. una bebida, ¿no? Sin hacer comercial a nadie. Pero sí, hay que hablarle a todo mundo de Xóchitl Gálvez y de lo fregona que es. Eso. Bien. Qué bonito, Dylan. Muy bonito para cerrar este programa. ¿Qué pasó? ¿Quieres decir algo? No. Bueno, entonces estamos llegando al final del programa. Les agradecemos profundamente que nos acompañen. Toda su ayuda, ya sea con aportación monetaria o completamente gratis, que es dando like, compartiendo este programa, nos ayuda tremendamente. Queríamos decirles que hace unos programas, Los Jóvenes Atípicas, ya cumplimos un año. Más de un año ya llevamos. Felicidades. ¡Qué emoción! Un año al aire. Aquí tenemos a miembros fundadores. Dylan y Miguel Fundadores, estaban sí, desde el sí, inicio. Dalia ahí también estaba desde el inicio. Yo también estuve desde el inicio. No, pues sí, ¿no? Sí, me Pues acuerdo sí, bien de pero ese inicio. un día contaremos el secreto después de la primera grabación de Jóvenes Atípicas. 20,000 views. 20,000 likes. Sí, no. Cancelado, 20,000 likes para eso. Para este programa. Bueno, pues les agradecemos, Paul, te agradecemos profundamente gracias. este programa, Gracias, la gracias por pasamos muy invitarme. bien. Eres un gran joven, Sí. O sea, porque él decía que no era joven. es pero como sí. chavorruco, gran joven, es símil No, de eres chavorruco. un gran de actitud, joven Gracias. de vas. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y pues nos vemos el siguiente sábado. Tengan un gran fin de semana. Gracias. Bravo. Familia Tipical, muy buenos días. La carta que les escribí a todos ustedes para Typical TV se la dirigí a Rocío Nale. Y como cada jueves les recuerdo, me ayuden a viralizar este video entre todos sus cuates. Bien, gracias y vamos por la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Rocío Nale. Y entre paréntesis, ¿cómo le hiciste? Nale, desde la primera quincena de enero del 2018, te he menospreciado como ser humano y como secretaria de Energía. 5 años después, renuncias a tu puesto de gabinete para ser, por dedazo, la candidata de Morena a la gobernatura en Veracruz. Y muy probablemente también serás la próxima gobernadora del estado. Estado que, por cierto, no eres de origen. Por esta renuncia tuya es la razón por la que decidí escribirte mi carta semanal. Te tengo varias preguntas que si las contestarías serían unas respuestas llenas de calumnias. Pero en fin, ahí te van. ¿Cómo le hiciste para durar 5 años de secretaria de Energía cuando hasta la fecha del día de hoy no tienes ni la más remota idea de lo que es petróleo? ¿Cómo le hiciste para durar 5 años de secretaria de Energía si tienes 99% de corrupción y 1% de honesta? ¿Cómo le hiciste para duplicar la deuda de Pemex a los bancos, a sus proveedores y además quebrarlo? ¿Cómo le hiciste para que las calificadoras financieras pusieran a Pemex como una empresa no digna de crédito? ¿Cómo le hiciste para ganarle al gobierno de Peña Nieto en la destrucción de Pemex? ¿Y cómo le hiciste para ser candidato de un estado de donde no eres originaria?
¿Cómo le hiciste para pasar de pobre a multimillonaria en dólares en solamente 5 años? ¿Y cómo le hiciste para otorgarle a tu compadre y mejor amigo de tu marido los contratos más gigantescos en Dos Bocas? ¿Cómo le hiciste para creer que Andrés y tú nos engañaban con la mentira de que la refinería ya estaba lista desde hace 8 meses? Cuando en la realidad es que cuando te largues con Andrés a su rancho a la chingada, no se haya refinado ni medio barril. ¿Y cómo le hiciste para cerrar los ojos y no proponerle a Andrés que en lugar de gastar la bestialidad de dinero en Dos Bocas, era mejor comprar otra refinería en Texas con un costo de risa? ¿Y cómo le hiciste para permitir que el huachicoleo aumente 100% más que en el gobierno de Peña Nieto? O mejor dicho, ¿por qué no terminaste con el huachicoleo? ¿Por qué aumentó la gasolina a 23 pesos el litro y Hacienda lo subvencionó con 12 pesos más? ¿No que eran muy fregones? ¿No que iban a pagar 10 pesos por litro? ¿No que este gobierno era el de la esperanza? Sigo. Nale, ya no eres secretaria. Vas a ser candidata y probablemente gobernadora. Yo te pregunto, ¿no tienes ningún remordimiento de conciencia sabiendo que además de ser macro corrupta, tu ineptitud le va a dar en la madre a nuestros amigos en Veracruz? Y por último, te tengo otra pregunta. ¿Tú sabes o tienes alguna idea por qué Andrés dijo cuando te despediste en la mañanera que fuiste una gran funcionaria, además de ser súper honesta? No me vayas a decir que tú y Andrés son socios, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves para Typical TV. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buenos días.